El cuerpo del Dharma trae la luz de la mañana. En concentración, el corazón está en paz. Una ligera sonrisa brota en nuestros labios. Es un nuevo día. Nos proponemos vivirlo con plena conciencia. El sol de la sabiduría ya se alza, iluminando en toda dirección. Noble sangha, diligentemente practiquemos la meditación. Namo Shakyamunaye Buddhaya. 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 Inspirando, soy consciente de que estoy inspirando.
Expirando, soy consciente de que estoy expirando. Inspiro, expiro. Inspirando, me veo a mí mismo como una flor. Expirando, me siento fresco como una flor. Flor fresca. Inspirando, me siento sólido, estable. Expiro y me veo como si fuera una montaña. Montaña, sólido. Inspirando, me veo a mí mismo como si fuera un lago de agua cristalina. Expirando, reflejo todas las cosas tal y como son. Inspiro, lago,
Expiro, reflejo. Inspirando, me veo a mí mismo como si fuera espacio vacío. Expirando, me siento libre. Espacio, libre. So podemos tomar un momento para cuidar el cuerpo, quizá dar un masaje a los hombros. Es un milagro que tenemos un cuerpo, entonces eh, hay que eh, tener cariño para el cuerpo, cuidar el cuerpo. Entonces se escucha bien ahora. Sí, ok. Bueno,
buenos días a todos y muchas gracias, hermano, para la meditación. Aquí en Plum Village, todo el día puede ser una meditación guiada. Si sabemos cómo mirar profundamente y en todas las cosas, en nuestro cuerpo, en la respiración, es muy fácil para convertir la vida cotidiana en una meditación en continua. Y eso es la práctica aquí en el monasterio. Muchas veces pensamos solo entrar en la sala de meditación es la hora de practicar. Pero si vimos al baño como una sala de meditación, la cocina como una sala de meditación, el coche como una sala de meditación, cuando salimos para dar un paseo, también todo el mundo es una sala de meditación. Entonces, la práctica de cultivar la plena conciencia se convierte en una como parte de nuestra vida. Y esto es lo que me encanta, es porque estoy aquí en el monasterio, porque quiero practicar todo el día, porque no, yo creo que para muchos de nosotros no es suficiente lo que nos dice nuestros padres o en la escuela, lo que aprendemos de la vida, del mundo. No, hay algo que nos dice que no es suficiente. No es suficiente solo aprender, recibir el conocimiento, sino que tenemos que experienciar en directo esta maravilla, este milagro de la vida. Entonces, cada día es una oportunidad, cada momento, para ver el cosmos que está aquí presente en el cuerpo. Podemos ver la lluvia. Cuando bebimos un vaso de agua, por ejemplo, podemos ver que la lluvia en la montaña ha llegado a este vaso. Y cuando bebimos el vaso, podemos sentir entrando en el cuerpo el agua. Podemos sentir el sangre que pasa por el cuerpo y nutriendo el cuerpo y también convirtiendo en el cuerpo. Y todo el cuerpo es así. Cuando miramos profundamente, solo podemos ver elementos no yo. El sol, la tierra, nuestros padres, los antepasados, nuestros maestros, amigos, la cultura. Pensamos que somos un yo separado, pero esto es una ilusión. Es como una obra de teatro que pasa en la cabeza. Tenemos la historia de nuestra vida, nuestros traumas, nuestras alegrías, momentos dichosos. Pero en el momento presente, cuando miramos profundamente, podemos ver que esos son solo un agregato, una acumulación de memorias, de pensamientos, de experiencias que no son separados de nosotros, pero tampoco es suficiente decir que esto soy yo. Esto es solo una pequeño trozo del yo que incluye todos los elementos del universo.
Esto es la meditación, de tocar esta experiencia. Y no solo son suficientes las palabras. Las palabras son de la meditación guiada, es una manera de entrar en esta experiencia. Pero finalmente podemos dejar al lado las palabras, porque la Dharma no está en un libro. El Dharma no está en las palabras del Buda, sino que el Dharma es algo que se puede tocar a través de la experiencia directa. Tai lo llama el Dharma viviente. Es decir, que en un momento presente estamos tocando, por ejemplo, la impermanencia. Podemos ver que el cuerpo está cambiando, nuestros pensamientos están cambiando, las sensaciones están en un corriente de cambio. Como dice la poeta, cambia, todo cambia, ¿no? Es la maravilla del momento presente. De hecho, yo creo que no queremos que no cambien las cosas, que no cambien las cosas. Porque yo me acuerdo como pequeño, mi padre siempre me dice, cuando tenía 8 años y para la primera vez em, he oído hablar del cielo y lo que comprendí del cielo es que cuando llegas allí nada cambia. Si has hecho buenas cosas en la vida, entonces vas a llegar al cielo donde estás con todos tus amigos y toda la familia y toda la gente que amas y nada cambia. Y yo pensaba de esto y digo, oh, qué miedo, qué miedo. ¿Qué pasa si quiero salir del cielo? Entonces es como un cárcel. Y mi padre siempre me cuenta esta historia. Y yo creo que había ya algo allí en la cabeza de este niño de 8 años que que podía ver la maravilla de la impermanencia. Entonces, cuando algo cambia en la vida, por ejemplo, nosotros hoy hemos planeado de hacer esta llamada en una sala aquí en Plum Village y nuestros hermanos franceses también tenía una cita con la sangha francesa y, y nos dice, que vamos a hacerlo arriba en Upper Hamlet. Pero esto no funcionaba, entonces estamos los dos aquí, entonces si oyes muy bien, mi hermano está abajo cantando en francés. Pero es una práctica de abrazar lo que hay en el momento presente y fluir con ello. Porque tenemos en cada instante, cada momento, una posibilidad de sufrir, de alimentar la alegría, la felicidad. Pensamos que son los demás que escogen para nosotros si vamos a sufrir o vamos a tener la felicidad. Pero como ahora somos practicantes, entonces no podemos continuar de pensar de esta manera. Hacemos un paso detrás, miramos en la mente y podemos ver que no soy una víctima. No voy a continuar de vivir como víctima, sino que voy a responder, voy a escoger cómo respondo a las situaciones que me presentan en la vida. Voy a esconder, por ejemplo, de respirar conscientemente. Incluso cuando alguien está hablando de mí de una manera muy fea o alguien me está criticando, mi práctica es de ver que a lo mejor esta persona ha venido para enseñarme algo. Hay algo aquí en mis acciones del pasado que ha hecho que esta persona manifiesta en el momento presente.
Entonces, ¿qué va a enseñarme esta persona? Esto es también la práctica de la impermanencia, porque en la vida la gente viene y se va como pensamientos. Y si miramos profundamente y no continuamos de pensar que este cuerpo soy yo, podemos ver que la mente, no hay una separación entre la mente individual y la mente colectiva. Que las cosas que también tampoco hay una separación entre la mente y el cuerpo. Entonces, cada cosa que viene, cada emoción, cada sensación, cada persona, cada pensamiento, está ahí para nuestra felicidad. Incluso los que nos hacen daño, los que nos hacen sufrir. Entonces, la vida se convierte en algo muy interesante. En los textos budistas, en la tradición, hablamos de un tigre, hembra, ¿no? Una mujer. Una tigresa. Una tigresa que está cuidando a sus pequeños Cachorritos. Ok. y, y, y no tienen lo que comer. Entonces un monje corta un cacho de su propio carne para dar comida a esta tigresa, porque puede ver el sufrimiento de la tigresa, que no puede dar algo de comer a sus cachorritos. Y eso no es decir que nosotros podemos dar nuestra carne a los gatos para comer, sino es un cuento que nos dice que cuando miramos profundamente, el dolor no es el sufrimiento. Si tenemos la capacidad de dar incluso de nuestro cuerpo de esta manera a alguien que tiene hambre, por ejemplo, es una manera de ver que el sufrimiento de la tigresa no es separado del sufrimiento, de nuestro propio sufrimiento. El sufrimiento de nuestros amigos, nuestra pareja, nuestra familia, madre, padre, incluso un enemigo, alguien que nos hace sufrir, también es nuestro sufrimiento. Y cuando lo vimos así, entonces podemos abrazar ese sufrimiento. Es decir, abrazar el sufrimiento, nuestro propio sufrimiento, pero también el sufrimiento de la tigresa. Es decir, los que normalmente son nuestros enemigos. Alguien que nos caza, alguien que nos trata como lo que comer, lo que hay que comer. Podemos dar la felicidad, la calma, la paz. Esto es una meditación muy profunda. Si puedo ver que no soy yo la persona que quiere comer, no soy yo la persona que quiere ir de viaje, no soy yo la persona que quiere este regalo o esta carrera o esta casa, este coche, sino que es una manifestación del deseo de mis antepasados, una manifestación del deseo de la cultura, de las condiciones de mi educación.
Y si puedo soltar estos estas ideas, soltar estos deseos y estar con ellos, ¿no? Cuando tenemos ansiedad, Tai nos invita a sentarnos directamente y ver este deseo, esta ansiedad, este miedo. Normalmente, cuando tenemos ansiedad, vamos al frigorífico o vamos a cocinar algo o vamos a tomar el teléfono para llamar a un amigo. Pero podemos pararnos. Es una pregunta. Es que somos capaces de pararnos aquí y ahora, sentarnos y ver este sufrimiento, ver esta ansiedad, ver directamente, no continuar de pensar, de alimentar la ansiedad, sino de brillar la luz de la plena conciencia en la ansiedad, en el miedo que nos empuja de consumir, en la consumación, ¿no? Consumismo. El consumismo, perdón, el consumismo de querer algo más allá. Finalmente, al fondo, es el querer lo que está más allá, en el cielo o en una bonita casa o un coche, o si estamos en la casa muchas semanas ya por la pandemia, solo de salir por la calle para caminar es un deseo. Es muy interesante cuando podemos parar. Es muy, muy interesante porque en, en nuestra mente hay todo, hay de todo. Las semillas del miedo y ansiedad, pero también la semilla de la iluminación, de la plena conciencia, de la compasión. Entonces, estas cualidades no son solo para los budas, o solo para Jesucristo, o solo Mohammed o Dios, sino que son aquí, dentro. Todo está aquí dentro. Entonces, lo único es que estamos habituados a desear, de querer lo que está más allá. Entonces, es muy divertido de tomar esta experiencia de la pandemia, del miedo colectivo que está en la sociedad, como un regalo, como una invitación, como el señal rojo, ¿no? El tráfico, el semáforo rojo, ¿no? Es como el virus, el coronavirus, es un gran semáforo rojo a la humanidad. Estamos corriendo y no paramos a ver la maravilla que es de estar vivo, de tener un cuerpo, de ver una rosa, de escuchar a los pájaros por la mañana, de respirar el aire, claro, de la montaña, o también ahora de la ciudad, porque muchas ciudades ahora tienen aire claro. Entonces esto es la meditación en continuo. No solo en la sala de meditación. La sala de meditación, o podemos buscar en la casa un cuarto, por ejemplo, que nos invita a crear llamar a un cuarto y prepararlo, un cuarto para respirar, un
cuarto de la respiración. Y es cierto que en un momento difícil, cuando, por ejemplo, vimos que si decimos algo, vamos a hacer crecer el enojo en la casa, en nuestra mente, tenemos este cuarto y podemos no hablar, dejar los pensamientos y ir directamente al cuarto de la respiración. Y allí nadie puede molestarnos. Esto es la regla, como practicamos con el cuarto de la respiración en la casa. Pero cuando estamos más profundo en la práctica, no hace falta un cuarto de respiración. En un momento difícil ayuda mucho, pero la práctica es de cultivar la capacidad en la sala de meditación, en el cuarto de la respiración, de respirar conscientemente cuando estamos con la mente clara, para que podamos ser suficientemente fuertes para practicar esto en cada momento. Esto es el budismo involucrado. ¿No? Comprometido. Comprometido, perdón. Comprometido. El budismo comprometido. Muchas de ustedes quizá han leído los libros de Tai y sabemos que Tai es un practicante del budismo comprometido, pero el comprometemos de practicar en cada momento. No es decir que comprometemos a salir a la calle para gritar, sino que cultivamos la compasión, la comprensión en el silencio, para que esta compasión y comprensión deviene más fuerte, más sólido, para que podamos respirar en un momento difícil, cuando la gente alrededor tiene ansiedad, cuando, como dice Tai, el barco está en una tormenta. Nosotros podemos ser la persona que calma, que ayuda a los demás de no perderse en la ansiedad, en el miedo. Esto es el budismo comprometido. Es la definición del budismo comprometido. Es decir, que en cada momento no perdemos nuestra calma, nuestra paz. Y sí, por un momento, porque también somos budas en toda parte del tiempo, si perdemos nuestra calma, nuestra paz, sabemos cómo volver a esta calma, esta paz. Esto es la diferencia entre el budismo teórico Sí. y el budismo comprometido. O sea, tenemos que aplicarlo a la vida cotidiana. Entonces, la impermanencia, la visión de la impermanencia en cada cosa, que es también de ver que no somos un yo separado. Tai muchas veces dice que la impermanencia es en la dimensión del espacio. Perdón, no. La impermanencia es en la dimensión del tiempo y el no yo es en la dimensión del espacio. Sabemos bien que Einstein hablaba de que están liados, ¿no? El espacio y el tiempo. Entonces, cuando lo vimos a través del espacio, es decir, que no somos un yo separado. Es decir, que dentro de yo puedo ver los elementos de todo el universo. Y a través del tiempo podemos ver que no hay nada permanente. Todo cambia.
Entonces, la meditación es mantener esta concentración sobre la impermanencia, el non-yo, en cada cosa. Y la respiración es un objeto muy útil para hacer esto, porque está cambiando todo el tiempo. Y siempre tenemos la respiración, desde cuando nacimos hasta la muerte. Entonces siempre puede ser un objeto de nuestra meditación. Y así tocamos la tercera parte de la meditación, que es sobre el vacío. Que muchas veces pensamos, el vacío es la niente. La nada. Nada, perdón. Niente es italiano. No, la nada. Y entonces esto es una mal comprensión, Un malentendido. malentendido. El vacío es de ver la maravilla de la vida. El vacío es de ver que somos hechos solo de elementos non-yo. Es de ver lo que llamamos el interser. Que todas cosas interson. Es una palabra nueva, pero creo que todos hemos oído alguna vez de este término. Entonces, en nuestra práctica, el interser es lo mismo como decir el vacío, o la vacuidad, o como quieres decirlo. Es decir, que cuando miro profundamente, no hay algo que pueda decir que soy yo, como algo esencial, sino que soy hecho de las estrellas, de la tierra, de la mar, de todas las cosas, todos los fenómenos, todos los elementos de un parte o en otro han contribuido a que este cuerpo puede manifestarse y la mente. Entonces esto es, yo ofrezco a ustedes esta meditación para la vida cotidiana, la impermanencia, la concentración de la impermanencia, la concentración en el non-yo y la concentración de la vacuidad o el vacío. Estos son, lo llamamos los 3 sellos del Dharma. Y es la puerta, la entrada de la vida milagroso, de la vida de tocar la maravilla de la corriente en el momento presente de la vida, en cada momento. Entonces, bueno, eso es una pequeña meditación guiada que ofrezco a ustedes. Y no sé si podemos escuchar un sonido de la campana. Y no sé si queremos, o si, no sé, si Eduardo o Michael quiere compartir algo, o también podemos, si tenemos preguntas, algunas podemos responder. Muchas gracias. Gracias, hermano Fablu. Gracias, hermano Dutri, por la meditación y el canto. Agradecemos esta charla y esta enseñanza de meditación también del hermano Fablu. Y tenemos algunas preguntas, ¿sí?, que algunos amigos nos hicieron, y tal vez alguien más quiera hacerlos también en vivo. Pero
Yo aquí recogí con Maiko 3 que nos mandaron por correo, que si quieres leo, si ustedes quieren, leemos las 3 y sobre eso luego ustedes siguen. Esta viene de España, de un amigo de España. ¿Qué tipo de pensamiento podría ayudarnos a superar esta visión egocéntrica? Se refiere a la vida en general, que el hombre vive desde un lugar muy egocéntrico. Entonces, ¿qué tipo de pensamiento podría ayudarnos a superar esta visión egocéntrica para poder estar en una relación mucho más cercana y armoniosa con la tierra y con la vida? La segunda pregunta que tenemos. Podemos hacer una a la vez, así que Ok, no tiene ok. que correr. Sí. ¿Puedo decir algo? Bueno, querido Tai, querida Sangha, al escuchar esta pregunta, lo que viene a mi mente es este pensamiento egocéntrico, el sentirse como centro del universo, puede venir precisamente del no ser conscientes de todos los elementos que nos componen. Pienso yo que en la medida en la que podemos ver que el mérito que tenemos a hacer algo no es solo nuestro, sino que viene de nuestros padres, de nuestros ancestros, de una serie de condiciones que contribuyen para que nosotros podamos hacer algo bueno, en la medida en la que podemos reconocer estos elementos, estas condiciones que, como decía hermano Fablu, son no yo, a partir de ahí creo yo que se puede tener una conexión más profunda con la Tierra y con el planeta. Esa sería mi, mi contribución. Sí, yo creo que, como mi hermano dice, que, por ejemplo, si tenemos una naranja, podemos hacer una meditación sobre la naranja y mirar, porque a veces es más difícil con nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, podemos empezar con algo de comida, ¿no? Tenemos la meditación de naranja o eh, mandarina aquí en Plum Village y podemos mirar el sol, por ejemplo, en la mandarina. No es difícil. Podemos ver la tierra, podemos ver las flores del naranjo o el mandarino. El árbol. Mandarina. Mandar- No sé cómo se llama el árbol. Sí. A mí me gusta cuando estoy, por ejemplo, en el sur, en el Mediterráneo, de ver los naranjos que están en flor. La primavera pasada estaba en Italia y había muchos naranjos y con flores, con un olor magnífico, ¿no? Y cuando miro en la flor puedo ver la naranja en el futuro. Está ya ahí en la flor. Y también cuando miro a una naranja, una mandarina, puedo ver la flor. Puedo ver las abejas, puedo ver ¿cómo se dice? El farmer, el agricultor. Granjero, agricultor. Yeah, el granjero, agricultor. Puedo ver toda la gente en el pasado que han cogido un trozo de árbol, un árbol que tiene la fruta más y más dulce, más sabroso, para que hoy puedo disfrutar de esta naranja. Porque claro, sé que hace 10.000 años las naranjas no eran tan dulces, pero eso es también
el intercambio de los seres humanos con los naranjos, ¿no? Para escoger árboles que son más y más dulces y más sabrosos. Y entonces veo que no hay, si veo el árbol como algo separado de yo, de una manera egocéntrico, es un, voy a sufrir. Eso es cierto. Pero si veo que no hay una separación entre yo y el árbol, entonces puedo estar en paz, porque esto es más, está en armonía con la realidad, ¿no? Con las cosas tal como son. Entonces la práctica de estar en contacto con la vida, estar en contacto con la naturaleza y salir del pensamiento egocéntrico, es de cultivar la capacidad de ver cómo somos intersomos, ¿no? Cómo somos liados desde siempre, ¿no? Y que estas manifestaciones como un cuerpo humano o como un tigre o como un naranjo o como una estrella son solo la risota de causas y condiciones. Y así ya dejamos de preocuparnos demasiado de el nacimiento y la muerte, de obtener las cosas, de nuestra historia, de cómo la gente nos perciben, las cosas, los bases del sufrimiento de mucha de nuestra vida. La muerte, las percepciones de otras personas y los deseos. Estos son, si podemos ver que desear las cosas, pero tenemos todo ya. Si miramos profundamente, tenemos todas las condiciones presentes para ser feliz, ya en el momento presente. Si miramos profundamente, podemos ver que no soy este cuerpo solo, ¿no? No es que cuando nazco recibo un cuerpo y cuando me muero pierdo el cuerpo. Porque somos de hecho solo de moléculas reciclados, de estrellas, de la tierra, de la lluvia. Entonces, ¿cómo podemos perder el cuerpo? Es que no tenemos el cuerpo. Es como decir al río, que vamos a perder el río cuando no hay la lluvia, pero el río está, incluso cuando no hay agua, el río todavía está allí, en las nubes, en el océano. Entonces esto es la maravilla de la plena conciencia. No es solo para bajar nuestro estrés. Claro que nuestro estrés desaparece cuando miramos de esta manera, porque no tenemos miedo de la muerte, no tenemos tanto miedo de no tener las cosas que queremos. Sí, esto es como podemos salir. Entonces, es para nuestra felicidad que dejamos de pensar de manera egocéntrica, porque es muy limitado, ¿no? Y queremos salir de la cárcel. De hecho, el pensamiento egocéntrico es una ilusión. El ego es una ilusión que hemos creado, nada más. Entonces, cuando sentimos que estamos en una cárcel creado por la mente, esto también es solo una ilusión. Entonces podemos sonreír a nuestra cárcel y desaparece, ¿no?
porque estos pensamientos también solo son un producto de la cultura colectiva que hemos recibido. Entonces, no tenemos que también como suprimir. No tenemos que suprimir estos pensamientos. Podemos dejar el pensamiento egocéntrico de ir por todas partes, libre como un pájaro, no pasa nada. Porque no es real, no es algo, cuando miramos con los ojos de impermanencia, no es algo, la cárcel en sí mismo es una ilusión. Bueno, esto no es la filosofía, es practicar, de ver esto, de ver, es como hablamos de un bodhisattva Manjushri que tiene una espada que puede cortar las ilusiones. Entonces la plena conciencia de la respiración es como una espada que corta la ilusión de nuestros pensamientos imaginarios. Otra pregunta. ¿Cuál es la visión de Plan Village sobre la crisis global que provoca el COVID-19? ¿Y cuánto hay de realidad y cuánto de ilusión? So, la base de la práctica es de abrazar el sufrimiento. Entonces, en el momento presente podemos ver en el cuerpo que hay sufrimiento. En la mente hay sufrimiento. Y puede ser solo un pequeño dolor en la pierna, puede ser una tristeza enorme que rellena toda la mente. La práctica es brillar la luz de la plena conciencia en este sufrimiento, sin crear un sujeto que está sufriendo. Es decir, sin crear un yo que sufre. Es decir, solo ver es la experiencia de ver el mundo a través de acción y no de punto de vista como objetivo y objeto y sujeto. Es decir, salimos de esta y estamos experienciando el mundo como un corriente, ¿no? Que somos un río fluyendo y pasando por las rocas, pasando por el borde del río y naturalmente. Entonces, con la situación de la pandemia, hablamos de una pandemia, pero como siempre el concepto es algo muy, muy pequeño, porque es una manera de hablar de una experiencia que estamos pasando colectivamente. Es como Plum Village. Muchas veces Tai dice, cuando
tenemos un retiro en Plum Village, Tai dice, ¿qué es Plum Village? A cada persona, cuando hablas con cada persona, tiene una experiencia un poco distinta de Plum Village. Y juntos creamos un colectivo que llamamos Plum Village. Pero no podemos decir que esta persona, su experiencia de Plum Village es lo que es real y su experiencia de Plum Village es una ilusión. Entonces es lo mismo con la pandemia. Ni es real ni es ilusión. Real es decir que podemos dejarnos estar en una trampa, decir que mi experiencia de la pandemia es real y tu experiencia, por ejemplo, no es real o es una ilusión. Entonces viene de una idea que hay una realidad y el problema es que yo no estoy en contacto con la realidad, entonces estoy viviendo en una ilusión. Entonces, ¿cómo podemos hacer de sacar a las raíces esta idea que hay una realidad objetivo afuera? Y de vez en cuando estamos participando en esta realidad o participando en una ilusión. Entonces es muy fácil de ver, por ejemplo, las historias que leímos en los periódicos, eso es la realidad. Y sentimos muy pequeños, una parte muy, muy pequeña de esta gran historia que está pasando la humanidad. Pero si hablamos de nuestra experiencia personal de la pandemia, esto es muy complicado, tenemos muchas emociones, hemos todos pasado dificultades, también alegría, obstáculos, quizá hemos conocido a gente que se ha muerto en nuestra familia, nuestros amigos. Y esta experiencia es real, es nuestra experiencia. Entonces, ¿cómo podemos comparar esta experiencia con una otra persona experiencia? Una persona puede estar todo el rato en el campo, viviendo muy tranquilamente, sin dificultad. Otra persona puede estar en la mitad de Nueva York, viviendo en la calle y ha recibido el COVID-19, ha ido al hospital, casi se ha muerto, por ejemplo, ha sufrido mucho, ahora no tiene casa, no tiene dónde vivir. Entonces, en la práctica no tenemos que decir que una experiencia es más real del otro, ¿no? Sino de practicar la compasión. Es decir, yo practico de escuchar profundamente a través del Zoom o a través de aquí en el monasterio de mis hermanos, a mi familia, a amigos, de practicar, de escuchar su experiencia, pero sin la necesidad de decir que esto es real o esta es ilusión, sino de practicar, de escuchar profundamente de tal manera que puedo tocar el sufrimiento de la otra persona y ayudar a sanar la transformación de este sufrimiento. Y no es decir que lo hago perfectamente ni nada, sino que es mi práctica, ¿no? de salir de este... O sea, siempre cuando estoy en esa idea de hay algo que existe o algo que no existe, o algo que es real y algo que es ilusión, vuelvo a mi respiración, a mi cuerpo y a la experiencia propia. Y
de mi cuerpo y mi respiración, para que pueda ver lo que está pasando en el momento presente. Y así puedo abrazar cualquier sufrimiento que viene. Entonces, yo espero que esto toca un poco sobre la pregunta de lo que es real y lo que es ilusión. Cuando estás en es difícil porque la mente tiene este hábito de poner dos cosas, blanco y negro. Existe, no existe. Y esto es una visión profunda del Buda, ¿no? De ver entonces ha dado un camino de medio, ¿no? De no perdernos en ideas muy fuertes de la realidad y tampoco en que todo es ilusión, sino de volver a lo que está pasando en el momento presente, en nuestro cuerpo y mente. Bueno, yo espero que esto empieza un poco de contestar a la pregunta. Gracias, hermano. Tenemos otra pregunta. Ahí está. La segunda era de un compañero de la Sangha de Buenos Aires y esta es de una compañera de Córdoba, que es una provincia a 800 kilómetros de aquí de Buenos Aires. Ella nos dice: me siento muy perturbada y preocupada por la situación institucional en mi país, por su futuro. Todo aquello que está oculto detrás de la pandemia. No sé cómo lidiar con ello. Paz. Okay. Bueno, hay un dicho del Buda que me gusta mucho, que hay tres cosas que nunca se puede esconder: el sol, la luna y la verdad. Como seres humanos somos muy divertidos, entonces nos gusta hacer ilusiones. Y que sea, a veces es una ilusión, ¿cómo decir? Aceptado por la sociedad como una obra de teatro o una película o algo de música, y a veces es una ilusión ineficial. Sí, no oficial. No oficial. Siempre, si estamos con las palabras creando redes de ilusivos, o como una naranja. Spider casting a web. Uh-huh. Una araña tejiendo una telaraña. Yeah. Es como una tela de araña. Uh-huh. ¿No? Entonces, vivimos con esas ficciones como que son real, ¿no? Por ejemplo, las naciones, los gobiernos, existen porque colectivamente vimos que es una ilusión útil para que la gente vive en paz. Para los ladrones tienen miedo de no robarnos, porque sabemos que si roban, que el Estado puede punir, por ejemplo.
o si alguien crea violencia, entonces el Estado va a intervenir con violencia, por ejemplo, también para mantener la paz. Entonces esto es una ficción, porque el Estado no es algo que existe en sí mismo. Las instituciones no son algo que existe en sí mismo, pero como el dinero es algo que, porque damos valor al dinero, entonces podemos ir a la tienda y comprar pan. Entonces, algo que es una ficción deviene algo muy práctico, porque resulta que es muy complicado de plantear cada persona trigo y cultivarlo y sacar el trigo y cocinar pan, cada persona en su casa. Entonces hemos creado una ficción que este dinero tiene valor. Entonces así como que muchas personas crean que este dinero tiene valor, entonces como resultado podemos salir a la tienda y comprar pan. Entonces es una ficción que resulta en útil. Y las instituciones, el Estado, todo esto también es así. Entonces, cuando hay un shock así como la pandemia, como he dicho, ya es como para mí es un semáforo rojo. Es decir, que algo no va. Quizá esta ficción que hemos creado juntos, como las naciones, por ejemplo, las ideas de los derechos humanos que hemos creado para proteger las personas, es una manera, cada vez en la historia, cuando hay un shock así muy fuerte en la humanidad, es como la verdad empieza a salir y las ficciones se deshacen. Y podemos ver si son todavía útiles o tienen que pasar por una transformación. Y no sabemos ahora qué va a pasar, ¿no? Porque yo no soy aquí para decir lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Es solo yo estoy practicando mi práctica. Hay suficiente solo para mirar profundamente en el momento presente para comprender las condiciones que ya están allá, que intentar de ver en el futuro no es muy útil. Pero sí, intento a mirar profundamente y lo que veo es que como este dicho del Buda de tres cosas no se puede esconder, la luna, el sol y la verdad. En un shock así es una manera que podemos mirar cosas más profundamente. Es como cuando tenemos, por ejemplo, mucho apego a un amigo muy bueno o a nuestra pareja, nuestro esposo, nuestros padres. Y pensamos que somos muy felices y muy libres, pero de repente cuando esta persona muere, estamos muy tristes y no podemos continuar. Pensamos que no podemos continuar de vivir sin esta persona. Es decir, que en el shock hay una iluminación de una parte, de un apego que hemos tenido por dentro que no hemos visto. Entonces, yo lo tomo como una oportunidad de ir más profundamente en mi práctica. Porque a lo mejor estoy muy contento con estas ficciones de instituciones, del Estado, de las empresas, de tal y cual. Estos acuerdos que hemos hecho nuestros antepasados para mantener la paz en la sociedad, para mantener la riqueza, quizá para gente
no para todos, pero para un pequeño trozo de la gente. Pero si estoy muy sólido en mi práctica, entonces no tengo miedo de ver lo que está más allá de esta afección. Que de hecho mis relaciones de confianza entre cada persona es más parte de mi felicidad que el Estado de Francia o de los Estados Unidos. Más parte de mi felicidad que las instituciones, por ejemplo. Y más, si voy más profundamente, puedo ver que mi confianza en la presencia de este cuerpo, la presencia de mi mente, esto también es una fuente de seguridad, es un refugio. Entonces, puedo tomar refugio en mi cuerpo, es decir, que es como una isla, mi cuerpo, y así soy consciente de las estrellas que están en cada célula de mi cuerpo, la tierra, la lluvia, el sol, y así que estoy muy feliz porque veo que este miedo de las ficciones, de las instituciones, del gobierno está en peligro, que puedo volver al cuerpo, a mi mente, tomar refugio en la impermanencia, el no-yo, la vacuidad, y el miedo se deshace. Con práctica, ¿no? Cuando estamos empezando, reviene, ¿no? Viene de nuevo, pero volvemos a la respiración, volvemos al cuerpo, a conciencia del cuerpo, y estoy todavía respirando, estoy todavía vivo, aunque están falleciendo las instituciones del gobierno que conozco, estas ficciones que han sido útiles. Todavía puedo tomar refugio en mi respiración. Todavía puedo, incluso si no tengo dinero, ¿no? Puedo sonreír y ir a mi vecino y decir, no tengo lo que comer, ¿me puedes ayudar? ¿No? Y ver, y empezar, si es un cambio de actitud de la mente. Es muy interesante. Esta semana en el monasterio, aquí estamos en el templo abajo de la colina, en Plum Village, y se llama Shunha. Y hemos tenido una reunión ayer por la mañana, y un hermano tenía un poco de agitación. Y dice, porque cuida al dinero. Y dice que no tenemos gente aquí para hacer retiros en Plum Village, entonces no tenemos mucho dinero en el banco, y entonces tenemos que cuidar cuánta comida ponemos en la mesa. Tenemos que cuidar de apagar las luces, no lavar la ropa tanto con la máquina. Y yo vi que como cada hermano también empezando a decir como hay una escasez. Y es como una es como una onda de pensamiento de escasez que pasa por la sangre, ¿no? Podemos también mirar afuera y tenemos jardines, estamos creciendo nuestros propios tomates, lechuga. Podemos ver que hay muchos cerezos que dentro de 2 semanas van a tener cerezas por todas partes. Entonces, podemos tener la actitud que tenemos mucho, pero si no cuidamos a la mente, podemos perdernos en un pensamiento de escasez. Entonces, esto todo viene de la mente. No es decir que si tienes una actitud de riqueza,
que de repente vas a tener pan, no es como la magia, ¿no? Sino que si no nos perdemos en la ansiedad, no nos perdemos en el miedo, en mi experiencia, siempre encontramos lo que nos hace falta. Y esto es mi experiencia de practicar el Dharma, incluso como laico. Era como un experimento como joven. Yo pasaba como 4 años practicando como laico antes de ser monje. Y cada día no me preocupaba de ni dinero, ni mi trabajo, ni nada. Solo mi única cosa que quería es de practicar el Dharma cada día. Porque tenía confianza. Yo quería experimentar, de ver si solo practico el Dharma, que voy a ver si voy a tener lo que comer, tener lo que hace falta para vivir. Y siempre tenía mucho más que hace falta. Solo practicaba el Dharma. Entonces, a veces tiene que tener un poco de fe. También en el budismo hablamos de fe, pero fe es en la experimentación, no es en una creencia, sino es que hay que experimentar y ver para tú mismo. De dejar el miedo, soltar este miedo de continuar, de vivir con estas ficciones de instituciones tal y cual, y ver si solo tomando refugio en mi respiración, practicando la concentración de la impermanencia, el non-yo, el vacío, y bueno, podremos vernos en unas semanas y ver si funciona, porque yo creo que en mi experiencia siempre funciona. Siempre veo que mi miedo solo viene de un deseo de escasez que no existe, solo fuera de mi mente. Y si cambio mi actitud, tengo una riqueza alrededor. A ver si funciona. Bueno, muchas gracias para las preguntas. Me echo de menos un poco de que no estamos todos juntos, porque yo sé que muchos de nosotros quizá hemos pasado muchas semanas así, solo en contacto a través del Zoom. y veo que, aunque es un medio hábil, también tiene unas... bueno, yo estoy ajustando porque no puedo estar ahí con... Yo siempre me parece más fácil de practicar la compasión cuando estamos cercanas, pero es una manera de practicar la compasión no local. Y si alguien allí tiene, de ustedes tiene capacidad de comprender el inglés, os invito a ustedes de escuchar la charla de nuestra hermana mayor, hermana Chanduk, del domingo pasado, que hablaba de la práctica de la compasión no local. Era una charla muy profunda. Y bueno, muchas gracias. Queridos hermanos, muchísimas gracias. Querida Sangha, gracias a todos también por estar. Un segundito que estoy poniendo mi pantalla. Muchas gracias por estas enseñanzas y sobre todo por este tiempo que nos han dedicado. Nosotros siempre decimos que Argentina estamos bastante lejos, entonces poder tener esta suerte de que ustedes nos acompañen y que sepan que estamos aquí, que estamos practicando y que estamos también buscando cómo vivir con el Dharma nos llena mucho de alegría y de esperanza de seguir adelante y de que podemos vivir, como dice el hermano Faplu, del Dharma. Pero también sabemos que más allá de los cerezos y de los lindos tomates que crecen en Plan Village, y algunos de nosotros los hemos comido también,
Y también entre las cosas que a Faplu le gustan es la huerta, así que parte de su presentación también estaba eso. Aprovechando que está la Sangha aquí reunida, queríamos hacer todos juntos manifiesto una contribución, porque además de los tomates y las cerezas, también está el gobierno, que no existe, pero cobra impuestos, y la Sangha del Buen Aire de Argentina quiere ayudar también al monasterio para poder transitar este momento donde ustedes no están pudiendo recibir a nosotros practicantes, a los retiros, que mucho nos gusta. Ahora casi estaríamos por entrar al retiro de 21 días, que es un retiro de nuestros favoritos para muchos de nosotros. Entonces, en nombre de toda la Sangha del Buen Aire, todavía no tenemos exactamente el valor, pero va a rondar, y lo digo públicamente porque quiero que esto quede bien transparente para toda la Sangha, que como tenemos fondos ahorrados, esos fondos van a ir en gran parte a Plan Village y que va a estar en el orden de los $1.500. Y de vuelta, no me gusta hablar de dinero en público, pero sí quiero que esto sea transparente para toda la Sangha y todos sepamos, cuando hacemos nuestras contribuciones en la Sangha, en las reuniones, que sepamos cuál es la dana, ¿no? Como le decimos nosotros. Y justamente en nuestra reunión anterior hablábamos de la dana y la generosidad como uno de los pétalos de la flor de las paramitas. Entonces, para ayudar también con eso y cruzar a la otra orilla también, queremos ofrecer eso. Así que dicho eso, en nombre de toda la Sangha se los ofrecemos y luego lo haremos efectivo a través de una transferencia. Pues de la parte de mis hermanas y hermanos, agradecemos a esta contribución. Sé que hay muchas hermanas y hermanos aquí que no hablan español, pero que siempre cuando se van a Argentina o a Colombia o a Ecuador o a España, siempre nos acogen. Sí. Nos acogen con mucho cariño, con mucho amor y aunque no pueden decirlo en español, en castellano, sino que sienten en su corazón un agradecimiento muy grande. Entonces, muchas gracias. Yo estaba pensando en ese momento cuando cantamos, pero no sé cómo cantar en Zoom. No sé si funciona. Cuando... Pero lo que me han dicho es que si nosotros cantamos aquí y vosotros no tienes el micrófono, están en mudo, Uh-huh. Entonces puedes cantar con nosotros y creo que todo va bien, ¿no? Entonces, no sé si cantamos. Ya te sigo. He llegado, estoy en casa. He llegado, ya estoy en casa, en el aquí, en el ahora. He llegado, ya estoy en casa, en el aquí, en el ahora. Yo soy sólido, yo soy libre, yo soy sólido, yo soy libre.
En mí En la mismo me refugio, en mí misma me refugio. He llegado, ya estoy en casa, en el aquí, en el ahora. He llegado, ya estoy en casa, en el aquí, en el ahora. yo soy sólido, yo soy libre, yo soy sólido, yo soy libre. En la tierra pura estoy, en la tierra pura estoy. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Y hasta la vista, ¿no? Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a toda la Sangha por estar aquí acompañando con su energía. Muchas gracias, queridos hermanos Duptri, hermano Faplu y todos los hermanos de la Sangha monástica. Les agradecemos enormemente.